6:58 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este viernes 11 de diciembre, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, toda la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23, los canales que se incorporan a partir de las 9 de la mañana. Buenos días a los que dan continuidad a nuestros contenidos, dan seguimiento a nuestros contenidos a través de las redes sociales. En el día de hoy, nosotros tenemos aquí en la agenda un llamado al Ministerio de Educación y a otras dependencias del Estado sobre los despidos indiscriminados. Nos preguntamos qué tan importante es el testimonio del testigo ausente en el juicio Odebrecht. Y ya en un comentario que tiene que ver con un episodio de nuestra historia no tan conocido y lo que es conocido un poco distorsionado, me pregunto si debe haber en el país una avenida que honre el nombre de el señor Charles Sumner. Y me refiero al señor Charles Sumner porque ese es el nombre, no Charles Sommer, como si fuera Charles Verano, como se llama esta principal avenida de Los Prados, que se llama de que Charles Sumner. Ese señor no se llamaba Charles Sumner, sino Charles Sumner. Pero nos preguntamos si ese individuo merece un homenaje de los dominicanos, y lo veremos en el hecho histórico que tratamos también en el día de hoy. Bueno, señores, empezando por el llamado al Ministerio de Educación y a las otras dependencias del Estado con el tema de los despidos indiscriminados. Señores, no se trata de que dirigentes de un partido, de que miembros de un partido que perdió las elecciones, pues son despedidos de funciones del Estado, de funciones que las pasan a desempeñar otros miembros y dirigentes de un partido. No se trata de eso, porque eso en la política es algo habitual. Y entonces esa gente que sale del gobierno, en cierto sentido, va a un cambio de vida en la que puede reducir sus niveles de vida momentáneamente, en la que puede tener ciertos trastornos económicos, circunstanciales, pero en definitiva es gente que sabe que llegó la hora de la partida y que hay que irse a hacer otra cosa. Bueno, vámonos a iniciativa privada, vámonos a emprendimiento. Algunos dicen, bueno, déjame salir un tiempo del país, que yo tengo unos familiares que viven en tal sitio, de vez en cuando voy por allá porque hago esto, hago aquello, déjame dedicarme al comercio, déjame dedicarme a cosas que aprendí en el Estado que ahora la puedo brindar como servicio. Perfecto. Porque esos son los dirigentes, esos son los miembros de los partidos políticos. Pero, señores, poner en la calle a gente que no tiene ningún otro horizonte, envejecida, enferma, en medio de una pandemia, pues sencillamente que usted va a la calle porque se ha producido un cambio. ¿Y qué bendito cambio es ese? ¿Qué bendito cambio es ese cuando de lo que se ha hablado son de políticas inclusivas? Todas las políticas
que emprendió la administración anterior de auxilio a las personas eran inclusivas. Incluso la primera política que ha anunciado este gobierno, que es la de la tarjeta que ha habilitado pues los programas especiales de la presidencia, la tarjeta de 1.500 pesos, se ha anunciado como una iniciativa inclusiva. Esa tarjeta no se va a dar porque usted pertenezca al PRM y el otro pertenezca al PLD y el otro pertenezca a un partido minoritario. Esa tarjeta, el criterio con que se ha diseñado es para darle a gente que la requiera y que no recibe ningún tipo de ayuda adicional. Porque ante crisis como la que vivimos, las políticas sociales no pueden ser excluyentes. Entonces, ¿cómo puede un gobierno darse el lujo de enviar a más de 40,000 personas de un tiro? Señores, no es el trabajo lo que le están quitando a esas personas. No es un trabajo que le están quitando. A esa gente le están quitando la comida. Es la comida de la boca que le están quitando. Es la vida. Esa gente en ninguna parte consigue ningún empleo ya después que tú tienes 20 años trabajando en un sitio, más de 20, 15, 16, lo que fuere. Pero además, las posiciones de las que esas personas están siendo desplazadas le interesan muy poco a gente que cree que ha tenido mérito en una campaña. Yo quiero conocer en el barrio que usted entienda que sea más humilde del país, un dirigente importante que de ese barrio, que usted le venga a decir, mira, va a ser conserje de esta escuela. No, él no acepta eso. Él no acepta eso. Él podrá coger eso para dárselo a alguien, pero él no acepta eso. Sí, usted no lo está complaciendo. No es verdad que con esto se complace a la gente que entiende que acumuló mérito en una campaña, ¿no? Porque esa gente no está esperando ese tipo de cosas. No, espérate, está bien que eso, para que ayudemos gente que votó, perfecto. Pero no me venga con esa a mí. ¿Usted cree que yo voy a hacer campaña para ser sereno de una escuela? O para ir a limpiar para una escuela. Yo voy a hacer campaña para eso. No. Es decir que son cosas que yo creo que han sido excesivas, innecesarias. Y yo sé que ya el Ministerio de Educación, hay varias resoluciones regionales, he visto algunas cartas ahí, en las que se está invitando a los directores de distrito a revisar los casos. Y entonces se está llamando a que se tome en cuenta el caso de las mujeres que estaban en estado de gestación, que se tome en cuenta el caso de las personas que estaban enfermas. Se está llamando a que se tomen en cuenta el caso de personas que estaban de vacaciones. Y entonces se está llamando a que se tomen en cuenta el caso de personas que estaban ya próximas a pensiones y jubilaciones. Es decir, ya hay una decisión del ministerio que llama a revisar en esa parte. Eso indica claramente que el criterio con el que esa gente se canceló, se desvinculó, no fue selectivo. Es decir, no se hizo el esfuerzo por hacer una depuración y decir, mira, primero lo que vamos a hacer es a depurar. Vamos a ver en cada nómina quiénes cobraban sin brindar un servicio. Esos se fueron. ¿Quiénes cobraban sin brindar un servicio? No, esos se fueron. Esos se fueron porque eso cobraban y no brindaban un servicio. Ah, caramba, pero fulanito de tal, Tití, Joselito, don Marcelo. ¿Qué hacía don Marcelo? Ah, bueno, él tenía 23 años ahí. Trabajaba ahí, don Marcelo. ¿Se perdió algo él siendo sereno ahí? No.
él cuidaba esa escuela como que era una cosa de él. Como que era una cosa de él. Él la cuidaba. Buena conducta de ese hombre. Un hombre serio. Un hombre serio. Que ya nadie le puede dar un empleo. Nadie le puede dar un empleo. Entonces, ahora, el cambio, una patada por el culo. Y te va. No, eso no puede ser, señores. Ay, no, porque una cosa, una cosa es que tú me digas que los PLDistas, que los dirigentes, pero venga acá, hermano. Venga acá, hermano, golpear la pobreza de esa manera es un acto de insensibilidad que yo sé que ni es la conducta del ministro Fulcar, ni la de Luis Abinader, ni es lo que ellos quisieran hacer. Son cosas que a veces se escapan de las manos. Pero son cosas afortunadamente revisables, señores. Ninguna persona, el criterio para las desvinculaciones, ninguna persona que ustedes vean que no tiene más horizonte en la vida que el del sueldito que cobra ahí con un trabajo con el que cumple fielmente, debe ser desvinculada de un puesto público. Ninguna persona en esas condiciones. Ahora usted, por ejemplo, el ministro tomó una medida con los directores regionales. En su momento, como entendíamos que eso afectaba derechos adquiridos y que la Constitución es precisa, nosotros criticamos esa medida. Sin embargo, ¿qué pasó? Que el ministro se cuidó de que la medida no afectara pues los derechos adquiridos de las personas a las que administrativamente él iba a poner en otras funciones. Es decir, usted tiene esta función, yo lo voy a dejar entonces como asesor en la materia en la que usted tiene la función, pero le dejó todos los beneficios que ellos tenían. Entonces, cuando se llevó el asunto al Tribunal Superior Administrativo, el Tribunal Superior Administrativo preguntó, ok, ustedes eran beneficiarios de una resolución, de una cuestión administrativa anterior, que es verdad que no puede afectar derechos, una posterior no puede afectar ya derechos adquiridos. ¿En qué han sido afectados? Bueno, resulta que como no habían sido afectados, se mantuvo como correcta la decisión del ministerio. Porque esas personas, esos que son directores regionales, sencillamente fueron removidos. Pero ellos no van a tener problemas con sus préstamos en la cooperativa. Ellos no van a tener problemas con la comida. Ellos no van a tener problemas con la medicina. Ellos sencillamente, bueno, yo era el director regional, ya no soy director regional. Ahora estoy aquí como asesor, como lo que fuera, pero estoy en el sistema. Que es una cosa muy distinta. No, pero estos infelices expulsados, sin más ni menos. Decía Josefina Pimentel, igual lo decía Melanio Paredes, 2 exministros de Educación, nunca se había hecho algo así. Nunca se había hecho algo así. Y siempre se ha buscado la manera de cumplir con las cuotas de empleo que reclama la gente que ha favorecido una causa. Siempre se trata de eso, pero sencillamente decir, mira, bótame 3,000 ahí. Pero no es que yo voy a ver y voy a ver a quiénes puedo sacar, a quiénes no puedo sacar, cuál es la condición de fulano, cuál es la condición de sutano. No. Agarrar y sencillamente mandar a esa gente a la muerte, en muchos casos. Mandarla a la muerte en muchos casos. Yo creo que la revisión debe ser mayor. La revisión debe ser mayor. Mayor, por favor. Búsquenle algún tipo de falta al que vayan a desvincular. Pero no puede ser que una gente se pase la vida cumpliendo con lo que tiene que hacer. No cometa ninguna falta
Y cuando no tiene horizonte de vida, cuando no tiene ninguna posibilidad de cambio, cuando no hay un mercado tampoco en el sector privado que pueda amparar a nadie, que por el contrario, bueno, te tocó hundirte en la miseria, te tocó ponerte a pasar hambre. No, eso no, ya ahí no. Ahí las cosas cambian realmente. Bueno, el caso Odebrecht está empantanado porque hay un testigo del Ministerio Público que es el brasileño Mauricio Dantas Becerra. Este brasileño firmó con el Ministerio Público el acuerdo que fue homologado por la justicia en el que Odebrecht admitió el tema del soborno. Pero él no firmó el acuerdo porque él conociera del soborno, porque el soborno no lo admitió él. El soborno lo admitió la empresa en las negociaciones que hizo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en sentido general. Y dijo, nosotros entregamos, 746 millones de dólares y le hicieron una distribución de cuál fue la cuota por países. Y entonces en la República Dominicana le tocó a este señor venir a firmar un acuerdo con el Ministerio Público por la cantidad que se supone se admitió, o la que se admitió en la República Dominicana. Pero que el caballero tuviera ningún tipo de detalle de cómo eso se hizo, etcétera, no, porque incluso eso no está planteado en el acuerdo. No está planteado en el acuerdo. Sí hay un planteamiento de colaboración, pero la colaboración es institucional, no es una colaboración de él per se, sino una colaboración institucional de la persona jurídica que representa, de la ficción jurídica que él representa, es el compromiso. No es un compromiso per se que le ata a él como persona. El caso es que el caballero hubo el intento de colocarlo como testigo por la vía de Zoom, es decir, a través de la internet, como testigo a distancia. Eso fue rechazado. Eso fue rechazado porque resulta que esa persona está registrada con domicilio en todas las diligencias judiciales, con un domicilio establecido en la República Dominicana. Entonces, si su domicilio está, para los fines del tribunal, establecido en la República Dominicana, no hay razón para que esta persona testifique a distancia. Es decir, que eso fue rechazado. Entonces el tribunal tiene a este hombre más encima de la cabeza, porque el mismo día el tribunal decide entonces una orden de conducencia, pero después retira la orden de conducencia y fijó una nueva comparecencia del señor Becerra. Resulta que el señor Becerra no comparece ayer tampoco. Ayer entonces el juez, el que es un tribunal colegiado, intenta entonces cambiar el orden de los testigos, pero eso afecta, entiende la defensa, que eso afecta a los derechos de la defensa, que los testigos tienen que presentarse en el mismo orden en el que están establecidos, y que este señor, hay dos opciones con él: o se presenta a dar su testimonio, o el Ministerio Público desiste de él como testigo. Pero que ni a distancia, ni cambio en el tema de el orden en que deben exponer los testigos. Se forza un poco y se intenta de toda manera la continuidad del juicio sobre esa base.
es cuando la defensa de Ángel Rondón entonces apela a un recurso internacional, recurrir ante la ONU alegando una violación de derechos. Ellos alegan una vulneración de derechos y de garantías fundamentales ante la ONU. Entonces los jueces, percatados de que este recurso ante la ONU puede ser un recurso que les resulte muy perjudicial porque está avalado por convenciones de las que es suscrita la República Dominicana, que obliga a seguir el cumplimiento de esas normas fundamentales, entonces producen un cambio, otro frenazo, y dicen, bueno, está bien, el señor entonces lo estamos citando para el 21 de diciembre. Nada más hay una opción, que el 21 de diciembre ese señor esté aquí. Porque si no está aquí, ese señor tiene que testificar. La única manera que puede hacerlo es testificar de manera personal. Si no, entonces esto continúa empantanado en estas circunstancias. Yo no sé lo que él puede aportar, no creo que la persona pueda aportar mucho, porque ya les dije cuál es la característica de los testigos que tiene el Ministerio Público, de los testigos brasileños que tiene el Ministerio Público, que hay una característica común entre ellos, incluyendo al señor Becerra, por el que tanto se está bregando. La característica fundamental, que esos testigos ni vieron, ni oyeron, ni actuaron. Es decir, saben tanto como nosotros de lo que pasó. Y saben tanto como nosotros de a quién se le entregó el soborno y de cómo supuestamente se distribuyó ese soborno. Esa es la característica de esos testigos. Pero ya veremos qué pasa con este, que se le ha dado un carácter de testigo fundamental. A propósito del otro caso, quiero leer este artículo breve que publicó el licenciado Carlos Salcedo, que ya vimos cómo se expresó en El Sol de la Mañana. Y él hoy en el periódico El Día dice: las gracias de un juez. No he aspirado ni he aceptado nunca propuestas para ser juez. Considero la función judicial cuasi sagrada, ideada para seres humanos excepcionales y capaces de ser terceros imparciales. Además, no estoy hecho para horarios, estrujones, desplantes, confinamientos y menos para ostracismo por pelas disciplinarias inmerecidas. Ser juez debe ser de orgullo para quienes demuestran conocimiento, superación constante, disciplina, independencia y pasión, pudiendo poner su sello particular, como ocurre con José Alejandro Vargas, con sus jocosidades. Hasta el pasado 8 de diciembre creía que Vargas no merecía durar 13 años como juez de primer grado y entendía que tenía condiciones sobradas para estar en las altas cortes, como lo he manifestado públicamente en ocasión de reiteradas y legítimas aspiraciones, cosa que de hecho nunca me pidió. Sin embargo, el marcado interés del eterno juez de atención permanente en el rating judicial, de convertir la vista de la medida de coerción en una miniserie y permitir su notoria desnaturalización, ponen en duda la imparcialidad a la que está llamado por su función jurisdiccional. No lleva razón quien piensa que la sorna de un abogado y la complacencia con el poder es la forma de alcanzar un puesto supremo. Es innegable que, en los hechos, la policía de la audiencia la tenía el Ministerio Público, que intervenía sin freno, función jurisdiccional capital abandonada por el juez para permitir el atropello sistemático de la presunción de la inocencia de los imputados. Baste ver las grabaciones para confirmar que Vargas, lamentablemente,
inclinó la balanza a favor del Ministerio Público desde el inicio del proceso, cerrando toda posibilidad de defensa efectiva. Eso es grave. La independencia judicial se expresa en cada actuación y decisión. La imparcialidad descansa en la integridad que garantiza la legitimidad y credibilidad de la justicia. Un juez no debe buscar aplausos y sumar fans para lograr posiciones encumbradas. Los jueces no son justicieros. La cortesía del juez exterioriza su respeto, su consideración y la tolerancia que debe a todas las partes del proceso sin distinciones. La imparcialidad del juez es contraria a la búsqueda de lais para evitar las críticas a sus decisiones. De lo contrario, su comportamiento atentaría contra los valores y sentimientos predominantes en la sociedad en la que realiza una labor cercana a Dios, juzgar a sus semejantes. Este artículo del licenciado Carlos Salcedo, que aparece hoy en el periódico El Día. Ciertamente, el juez, nuestro querido amigo Alejandro Vargas, confesó una parcialidad por el Ministerio Público, porque él dijo que él tenía que darle fe al Ministerio Público. Y ese no es el papel del juez. Ante él, el Ministerio Público y el acusado tienen que comparecer en igualdad de condiciones. Y él tiene que actuar como un tercero imparcial. Él no puede actuar como un abanderado del Ministerio Público, que porque tiene fe pública lo que me está diciendo, yo tengo que acogerlo aunque no esté probado. No, él tiene su condición de tercero imparcial, eso es lo que indica que ambas partes tienen que llegar ante él en igualdad de condiciones. Y eso, cuando él dice que se ha parcializado o que se ha decantado por una de las partes, lo está violentando. Pero bueno, vámonos al tema histórico que prometimos tratar en el día de hoy. Miren, señores, nos referimos a este señor que se llama Charles Sumner. El señor Sumner, no Summer o Sommer, sino Sumner. El señor Sumner fue presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. En el año de 1871 estaba en esa función. En ese año, el presidente Ulises Grant era el presidente de los Estados Unidos, el presidente número 11, Ulises Grant, y era presidente de la República Dominicana, Buenaventura Báez. Entonces, fue a conocimiento del Congreso de los Estados Unidos un tratado de anexión de la República Dominicana que tenía un doble propósito. Primero, estaba como tal el tratado de anexión. Y segundo, en caso de no aprobación del tratado de anexión, había un tratado que comprometía solamente el caso de Samaná, la bahía de Samaná. La península de la bahía de Samaná estaban comprometidas en esto, es decir, que serían una propiedad arrendada a los Estados Unidos y estaría bajo la soberanía de los Estados Unidos. Bueno, aquí se le ha rendido homenaje tradicionalmente al señor Sumner porque se entiende que él jugó un papel muy importante en el Congreso de los Estados Unidos para evitar que se aprobara ese tratado de anexión. Y ciertamente él formó parte de la trilogía que se opuso a la aprobación de ese tratado de anexión. Pero ese tratado de anexión no lo derrotó el Senado, no fue derrotado en el Senado. Ese tratado de anexión fue derrotado en la opinión pública estadounidense y llegó al Senado con muy mala opinión, ya con muy mala opinión, y ahí no consiguió los votos necesarios para
para pasar, y ciertamente hubo una oposición del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. La pregunta en si ese señor merece algún tipo de homenaje en la República Dominicana deriva del hecho de que las razones por las que él se opone son absolutamente discriminatorias a los dominicanos. Las razones por las que él se opone a incorporar gente de los trópicos a la Unión Americana es porque considera que esa gente, pues el grado de civilización y la cultura de esa gente y la conducta de esa gente no era apropiada para formar parte de la Unión Americana. Y además por el hecho de que este señor, en verdad, con quien tenía compromiso era con Haití, y él lo confiesa. Ya hay varios autores, ya hay varias obras dominicanas en las que se hace otro enfoque del papel de este señor. Se hace otro enfoque, porque en principio el enfoque que había sobre el papel del señor Charles Sumner derivaba de una obra de un pariente suyo, Somerville, que se titula, que estamos hablando de la viña de Nobó. Entonces, ¿qué pasa de la viña de Nobó? En esta obra, a este señor, los discursos que se publicaron de él, o las referencias, estaban editados. Y toda la parte en la que evidencia el racismo y el desprecio de este hombre por los dominicanos no aparecen, pero posteriormente sí aparecieron. Sí aparecieron. Incluso, aunque formaba parte de una trilogía, él no era, digamos, el que hizo el rol más importante. No fue el que hizo el rol más importante. Hubo 3 senadores que se opusieron radicalmente al tema. Estaba el señor Sumner, el señor Charles Sumner, estaba el señor Carl Schut, que era otro senador, y estaba un senador llamado Fernando Upp. Cuando vemos los discursos de estos caballeros que los publica Bernardo Vega, o hace referencia Bernardo Vega a estos discursos en un libro que aborda por primera vez aspectos de ese tratado de anexión que eran desconocidos. Se conocía del tratado de anexión y está tratado en muchos otros textos, pero las motivaciones que tenía el presidente Ulises Grant para buscar la anexión del territorio dominicano no habían sido expuestas. Y esas razones era que el presidente Grant aspiraba a que nosotros nos convirtiéramos en una Liberia. Él quería resolver el problema racial en los Estados Unidos, buscando lugares como la República Dominicana para que vinieran a vivir los negros libertos, y entonces evitar todos esos conflictos sociales que se dieron con los negros después que él mismo pues materializó lo que fue la eliminación de la esclavitud. Quien la materializó realmente fue Ulises Grant. Por eso se dice que la dispuso la pluma de Abraham Lincoln. Quien dispone pues la eliminación de la esclavitud es la pluma de Abraham Lincoln. Pero quien la lleva al terreno de la realidad es la espada de Ulises Grant. Ulises Grant es que en el terreno de la realidad pues materializa la prohibición de la esclavitud en los Estados Unidos, pero tiene un terrible problema social y aspira a buscarle salida a ese problema social, y una de ellas era adquirir el territorio de la República Dominicana para que aquí vinieran a vivir esos esclavos, esos antiguos esclavos libertos, y pudieran tener un ambiente donde se desempeñaran sin las discriminaciones de las que eran objeto, viviendo con blancos
y desarrollaran una sociedad en ese sentido. Entonces, bueno, por primera vez esa parte aparece aquí dilucidada en esta obra, pues esa parte realmente no había sido expuesta. El caso es que cuando vamos y vemos de dónde parte este criterio que llevó después a hacerle un homenaje a este caballero que ya algunos autores, bueno, José Báez Guerrero lo propone en su obra sobre el presidente Báez, una gira a los Estados Unidos donde cada dominicano vaya a orinarse en la tumba de Suner. No a rendirle homenaje, a orinarse y hacer otra cosa, que es lo menos que merece por el criterio que tenía de los dominicanos. Entonces, pero ¿qué pasa? Que en principio, guiado por lo que dice la viña de Nabot, algunos intelectuales dominicanos crearon una visión muy positiva del señor Suner y de su papel. Entre ellos estuvo don Américo Lugo. ¿Qué decía don Américo Lugo sobre el señor Charles Suner? No, repito, Charles Suner, no Charles Sommer, que ese señor no se llamaba así. Entonces, él dice don Américo lo siguiente. Carlos Suner es el más idealista de los hombres públicos estadounidenses y la gloria política más pura de los Estados Unidos. Es el último de los puritanos, pero también es el último vástago de los colonizadores ingleses. Es el verdadero redentor político de la raza negra en los Estados Unidos. Dice don Bernardo Vega aquí, para explicar por qué sale este criterio de Lugo y de otros intelectuales, que es indiscutible que el libro de Somerville, La Viña de Nabot, influyó sobre el insigne dominicano, quien, al igual que todos los otros dominicanos de la época, desconocía tanto los otros discursos de Suner como los verdaderos propósitos tras sus ideales. Es decir, que si nosotros conocemos desde el principio qué pensaba ese caballero sobre nosotros, lo menos que podemos hacer es estarle rindiendo homenaje a un hombre que tenía el peor criterio sobre los dominicanos. Y lo propio pasaba con la gente con la que él tenía coincidencia, con lo que enfrentaron este tratado en los Estados Unidos. Por ejemplo, el tratado de anexión concitó mucho rechazo de importantes figuras dominicanas. Don Tomás Bobadilla, que ya estaba en el exilio en Puerto Rico, escribió una carta muy famosa que le dirigió al señor Suner, donde explicaba las razones por las que algunas personas se oponían a la anexión de la República Dominicana a los Estados Unidos. Y decía don Tomás Bobadilla lo siguiente: los dominicanos, excelentísimo señor, solo a España hubieran podido permanecer anexados, porque su lengua, su costumbre, su religión, sus inclinaciones, sus tradiciones, su arraigado amor a la independencia, sus nombres de familia, la sangre de sus venas, todo, en fin, le recuerda a sus nobles progenitores. Y sin embargo, la asombrosa lucha que empeñaron con España, que les llevó su oro y lo derramó a manos llenas, prueba de un modo elocuente que la República Dominicana solo aspira a ser una nación libre, soberana e independiente. Muy interesante esta carta de don Tomás Bobadilla. Yo la conocía, esta carta, porque esta carta en una oportunidad me la regaló Zorrilla Osuna. Entonces, el señor Suner confiesa al mismo que lo que le llevó a oponerse a eso, más que la República Dominicana, era su vínculo con Haití, porque él temía que si se anexaba
la República Dominicana a los Estados Unidos, eso iba a poner en peligro la República de Haití, que terminaría siendo anexada. De hecho, en un discurso de Andrew Johnson, que fue el primero en plantear la anexión de la República Dominicana, planteaba la anexión de la República Dominicana y de Haití. Entonces, temeroso de esa situación, Suner se opone a la anexión de la República Dominicana, pero lo hace sobre todo para tratar de proteger a Haití, y él mismo lo confiesa. ¿Qué dice Suner? Usted debe excusar, está hablando él, y esto aparece en una de sus biografías. Usted debe de excusar mi compasión por los haitianos, que data de mi niñez. Mi padre estuvo en Haití poco después de salir de la universidad, y sus cuentos sobre esa gente están entre mis primeros recuerdos. Entonces, esto lo decía pues el propio Suner. ¿Qué pasa? Vamos a ver ya en definitiva, ¿por qué los dominicanos se oponen y terminan rechazando, en primer lugar, la anexión a España? La anexión a España era ampliamente popular en la República Dominicana. La misma República Dominicana que luchó contra los españoles a muerte, en principio esa anexión era ampliamente popular en el país. Ahora, ¿por qué los dominicanos pronto desarrollaron una posición contraria a la anexión a España? Bueno, por esta razón. Comenzaron por los que vinieron aquí. Los que vinieron aquí no fueron españoles de España. Si los dominicanos que querían la anexión creían que íbamos a estar regidos por españoles que vinieron de España. Y entonces los que vinieron fueron españoles criollizados cubanos. Es decir, para los fines de la gente vinieron unos rastreros cubanos a dirigirlo. Y la gente no concibió eso. ¿Por qué? Porque el trato que le dieron fue un trato de perros. Comenzaron por desprestigiar a toda la gente de color. Nos trataron como perros, según los términos del acuerdo. 2/3 de los empleados civiles y militares debían ser escogidos entre los dominicanos, y el otro tercio estaría compuesto por españoles. Pero se esperaba que fueran españoles de España y no españoles de Cuba. En Cuba son amos de esclavos. En España tal no es el caso. Es decir que eso afectó mucho la popularidad de la anexión y contribuyó mucho a todo el apoyo que concitó, pues la restauración. Pero el señor Suner, entre otras cosas, opinaba el señor Suner, al que le rendimos homenaje: los dominicanos no tienen nada en común con nosotros, ni el lenguaje, ni los hábitos, ni las instituciones, ni las tradiciones, ni la forma de pensar, y ni siquiera un código moral. A ese señor nosotros le rendimos homenaje y le tenemos una calle en la República Dominicana. Entonces, él formaba parte de una trilogía, de esa trilogía que se opuso al Tratado de Anexión. Ya mencioné a Fernando Ut, el senador Fernando Ut. ¿Qué decía? Y con lo que concordaba el señor Suner sobre los dominicanos. Es de un tipo está hablando de la raza dominicana. Él describe la raza dominicana de la manera siguiente: es de un tipo degenerado en grado sumo, estando principalmente compuesto por una raza cuya sangre tiene 2/3 de africano nativo y 1/3 de criollo español, a diferencia de cualquier raza de color conocida en este país o en cualquier parte del mundo. Esta es una mezcla completamente incapaz de asimilar la civilización. Es decir, por eso es que no nos querían. Porque esta es una mezcla totalmente incapaz de asimilar la civilización y descalificada bajo cualquier circunstancia posible de hacerse ciudadano de los Estados Unidos. Y por ahí sigue. Entonces, entre otras cosas, entre otras lindezas que están aquí. Entonces, era consideración del señor Suner que tanto Haití, decía él, Haití y Santo Domingo, tal como lo son, considerar Haití y Santo Domingo tal como lo son,
con una población ignorante, traicionera, brutalizada y haragana. Y nosotros somos capaces de un carajo que piense así de nosotros, pues rendirle homenaje. ¡Cambio y fuera!